Cosas que está pasando nos lo anunciaban nuestros oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Nos anunciaban que en unos minutos iba a hablar el presidente o primer ministro canadiense Justin Trudeau, y efectivamente está hablando y está haciendo unos anuncios desde Ottawa, en Canadá, en donde también tienen las 11 de la mañana 17 minutos, sobre cómo va a responder Canadá a esa guerra comercial y a esa imposición de aranceles del 25% que anunció Donald Trump va a entrar en vigencia, no solo para ese país, sino para Canadá y para China. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods, starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. Encore aujourd'hui, y habla en inglés y en francés, porque en Canadá hablan los dos idiomas precisamente, y ha dicho Lucas que Canadá va a dar la pelea, no va a aceptar echarse para atrás, y también va a imponer tarifas del 25% para los productos norteamericanos, y que ahí pues se demuestra cómo empezamos esta guerra comercial ya anunciada hace algún tiempo. Tal cual, así arrancó su discurso el primer ministro canadiense. Hoy Estados Unidos lanzó una guerra comercial contra Canadá. Los canadienses somos razonables, somos educados, pero no retrocederemos ante una pelea. Anuncia entonces Camila también aranceles del 25% a las importaciones desde Estados Unidos por $30,000 millones con efecto inmediato, dólares canadienses en este caso, y aranceles del 25% a otros $125,000 millones canadienses de importaciones estadounidenses en 21 días. Deja claro que si estos aranceles persisten, Canadá va a estar considerando medidas no arancelarias, y anuncia que va a impugnar los aranceles a través de la Organización Mundial del Comercio y también a través del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Dice también que esta guerra comercial va a afectar primero a las familias estadounidenses, que no hay justificación para estos aranceles, que la frontera canadiense actualmente es segura porque han actuado y que están trabajando para detener el tráfico del fentanilo. También le dice directamente a Donald Trump que esta es una cosa muy estúpida de hacer, la imposición de estos aranceles. Your government has chosen to do this to you. As of this morning, markets are down, and inflation is set to rise dramatically all across your country. Your government has chosen to put American jobs at risk, at the thousands of workplaces that succeed because of materials from Canada or because of consumers. Y ahí le está mandando un mensaje a los norteamericanos diciéndoles que su gobierno tomó la decisión de hacerle eso a ellos, de que la inflación se vaya a disparar, de poner los trabajos de los norteamericanos en riesgo, y que se está evidenciando en cómo las bolsas se están cayendo, y cómo los productos, por ejemplo, que vayan desde Canadá o México, que también lo ha dicho la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, pues van a ser mucho más costosos para los norteamericanos. Ahí, Gonzalo, el primer ministro Justin Trudeau, que va a salir del cargo, pero que increíblemente por estas acciones que está teniendo Donald Trump a nivel internacional y en contra de Canadá con las tarifas, pues su partido nuevamente está liderando las encuestas. Sí, señora. Hay que decir, Camila, a ver, no olvidemos lo siguiente. Uno, Canadá es uno de los mayores productores de petróleo del planeta Tierra. Eso hay que decirlo. Hay que decir lo siguiente. El 60% del petróleo que importa Estados Unidos diariamente proviene de Canadá. El señor Trudeau no ha dicho nada del petróleo que exporta hacia los Estados Unidos, pero puede ser una de esas medidas de las que habla en un futuro, que no necesariamente tienen que ser arancelarias. Hay que destacar que el 97% del petróleo que sale de Canadá va directamente a los Estados Unidos. Entonces, aquí también Canadá entiende su papel, sobre todo en la energía que le da a los Estados Unidos al norte de ese país. Entendamos también que no solo es un tema de exportación o importación de petróleo, sino también hay que decir que hay una línea directa de energía que se produce desde Canadá y va hacia los Estados Unidos, Camila, que alimenta más de 4 millones de hogares al norte del país liderado por Donald Trump. Entonces, sí, digamos que aquí hay una guerra comercial muy importante, y que Justin Trudeau está diciendo, ojo, no solo Estados Unidos es la reina del planeta, nosotros también tenemos cómo agarrarlos a ustedes, y ni siquiera nos hemos adentrado en el tema del petróleo. Y por eso vuelvo a lo que decía nuestro invitado. Estados Unidos cree que es independiente, y no, aquí tenemos una interdependencia entre todos los países, y Estados Unidos también está metido en esa interdependencia. En el 301-764
617-354-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Muchos mensajes que nos llegan desde Estados Unidos y desde Canadá, pero por ejemplo uno que nos llega desde Colombia, en donde nos dice Augusto que por qué estamos hablando de los temas internacionales. Augusto, hemos dicho en varias oportunidades que estos temas internacionales nos tocan a todos y usted directamente lo va a sentir en su bolsillo muy pronto. Esta guerra comercial, la inflación que se dispara en Estados Unidos, la caída de las bolsas, todo eso, a pesar de que sea allá en Estados Unidos, Canadá, México, la guerra en Ucrania, todo eso nos afecta a nosotros. Es importante entender qué es lo que está pasando a nivel global para ver cuáles son las repercusiones que tienen sobre nuestro país. Sigue dando el primer ministro Justin Trudeau de Canadá una rueda de prensa respondiéndole a los periodistas desde Ottawa sobre las decisiones entonces que tomará su país en retaliación a lo que anunció el presidente Donald Trump. Pero como Augusto nos pide que nos vengamos para Colombia, pues bueno, vengámonos para Bogotá, porque resulta que, bueno, de todas estas noticias comerciales y económicas que no son tan alentadoras con las que amanecemos el día de hoy, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, acaba de subir unas imágenes. Finalmente, los que somos bogotanos, pues por lo menos estamos contentos. Las imágenes del primer vagón o el primer tren del metro de la ciudad. Ahí nos vamos a montar Lucas y Sebastián. Nosotros que somos los que vivimos en Bogotá, después de mucho esperar, pues por lo menos ya tenemos el primer tren que ya lo vemos vivito ahí, que se puede tocar y es el que va a estar. Y logró cambiarle el color el alcalde, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué color era? En los primeros renders era azul. Ajá. Porque la alcaldía de Enrique Peñalosa era azul, no sé si usted se acuerda. Sí. Cuando llega Claudia López, por supuesto, verde. Iba a ser verde. Sí. Decía en teoría por el color, porque el sistema integrado como este tren es eléctrico, en teoría es coherente con que sea eléctrico, por si los SITPs verdes son eléctricos. Y el alcalde Carlos Fernando Galán, muy calladito, yo no sé si usted se acuerda que empezó a poner las imágenes publicitarias del metro rojo. Pero estoy de acuerdo en que sea rojo, porque la bandera de Bogotá es roja con amarillo. Y Transmilenio es rojo, o sea, ese es nuestro sistema de transporte, es rojo el Transmilenio y azul los alimentadores, Hugo Mario. Oiga, pero mucho mejor ver este tren, ya se nota que esto va a ser una realidad, que ese tren de cartón, ¿se acuerda? El tren de cartón que conocimos durante la alcaldía de Gustavo Petro. Sí, señor, ahí estoy viendo algunos memes que nos envían los oyentes precisamente a través de nuestra línea de WhatsApp sobre ese tren de cartón. Pero quienes quieren conectarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo o a través de Ditu, la aplicación que pueden descargar gratuitamente, ahí se ve ese primer tren, el primer hito, que a mí sí me da mucha emoción, Oscar, ver esto porque lo hemos esperado mucho tiempo. Mi hija me preguntaba esta mañana, mamá, ¿dónde está el metro? Y le dije, allá en la Caracas, pero tú vas a... En Medellín, en Cayetana, en Medellín, y yo la invito con mucho gusto. Pero sabe una cosa, yo también me pongo muy contento con que ya por fin este metro tenga cuerpo y ya tenga figura, no el cartón. Pero yo creo que era verde en los tiempos de Claudia López, cuando Claudia López era verde. Porque ya no es verde, ella renunció al Partido Verde, entonces me imagino que hoy el metro, según Claudia, tendría otro color. Pero igual que usted, Camila, de verdad quienes hemos vivido en Bogotá disfrutamos de que por fin este metro ya tenga cuerpo, sinceramente. Pero sabe, Camila, que estoy de acuerdo con el rojo por la bandera de Bogotá. De hecho sí. en Medellín el metro es blanco con la rayita verde, y esa rayita verde son los colores del escudo de la bandera de Antioquia, es decir, son los colores de Antioquia. Yo creo que también tiene que tener como una identidad, que eso hace parte del sentido de pertenencia. Lo que pasa es que obviamente aprovecharon a Ana Cristina, Claudia López verde, Carlos Fernando Galán rojo por el nuevo liberalismo. Por supuesto, coincide con los colores de la bandera y es lo más coherente por el color del Transmilenio. Es lo más coherente, o pero sea, en su momento hubo quienes dijeron, no, entonces cada quien llega y le pone el color del partido, porque el nuevo liberalismo es rojo. Pero por eso hubo un proyecto de ley que aprobó la senadora Angélica Lozano, que era Chao Marcas. Sí. Ustedes se acuerdan que lo hablamos, claro. Y entonces ya no podía cada político con sus colorcitos que se parezcan a su partido, sino que las ciudades tienen sus propias marcas, y la marca de Bogotá es roja con amarillo, aunque yo no sé qué pasó con esa ley de Chao Marcas. Finalmente sí la sancionó el presidente Gustavo Petro, ¿o no? Por ejemplo, ayer en el Consejo de Ministros, yo no sé si usted se acuerda, Camila, que al principio estaba Colombia, potencia mundial de la vida, era el logo que aparecía. Desde esa ley
simplemente aparece Gobierno de Colombia. Y el símbolo es el escudo. O sea, el escudo ya pasa a ser el símbolo, es decir, es el símbolo, claro, el símbolo patrio, pero pasa a ser el símbolo también de la gobernación, no solamente símbolo de como Estado, sino símbolo de cada gobierno. Es decir, pero ya muchas no hay... gobernaciones y alcaldías no la cumplen. Pero la tienen que cumplir. Me llegan un montón de documentos que tiene como el salto y seña de cada partido o el eslogan que ganó. Y yo le quería hacer, Camila, una cosa del metro, digamos, uno de los grandes desastres, las herencias más lamentables que hemos sufrido los bogotanos es el tema del transporte. Alcaldía tras alcaldía, no importa el color político, pues ha sido muy complicado, y que esto sea una nueva era, que no sea solamente metro, que se inventen muchas cosas más. Yo no sé si tranvía o ciclorruta o metrocable, porque Bogotá necesita respirar. Este fin de semana yo salí de la ciudad y de verdad, pobre la gente que está entrando a Bogotá domingo 9 de la mañana. Yo creo que 2 horas y media se gastó la gente que está entrando a la Calera a Bogotá. Una cosa infernal que la gente no se merece vivir. En la 80 ni se hable, la salida a la autopista es un infierno también los fines de semana. Entonces, pues esto es un pequeño desahogo, falta mucho. Pero celebrémoslo. Sí. Es que ¿cuánto tiempo llevamos esperando esto? Pero es que yo creo que ahí lo peor, Camila, peor que pues todo esto que nos está diciendo Sebastián, es la politización del transporte. Sí. Es decir, que cada mandatario que llega le da algo distinto al metro, o lo aprueba, lo desaprueba. Esa politización, eso sí es lo que me parece más grave, y lo que ha tenido a Bogotá, sí. Pero ojalá que eso cambie. Que no se entusiasmen tanto los bogotanos, ¿no, Camila? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué no nos deja entusiasmarnos? No, es que el metro no es suficiente para descongestionar la ciudad, a propósito de lo que dice Sebastián. Es decir, hay que ampliar vías, hay que hacer muchas más obras públicas para que sea una ciudad. Pero por supuesto. O que lo digan a Cristina, en Medellín hay metro, hay tranvía. Pero también hay un taco, espantoso. Impresionante. Pero es que en Medellín sí es suficiente. Ustedes tienen 2 líneas, ¿verdad? No, el metro tiene 2 líneas, y tiene 2 líneas que son en tren, pero tiene varias líneas que son en metrocable, que son que es el más transporte multimodal. Exacto, es multimodal y se conecta con Metro Plus cuando también. Cuando uno mira México, por ejemplo, tiene 12 líneas de metro, Madrid 12 líneas de metro, además de todos los extras, ¿no? Que son integrados. Y acabamos con una. Pero nosotros acá también tenemos Metrocable, tenemos uno de Metrocable, tenemos los alimentadores, tenemos nuestro Transmilenio, vamos a tener nuestro metro, tenemos la ciudad con mayores ciclorrutas del mundo. O sea, tampoco me vayan a echar ahora pues a aguar la fiesta, que no nos podemos poner felices con que el metro... razón, el tráfico pero no venga, se mueve. pero porque también tenemos un montón de frentes de obras abiertos, y ahí sí, como dicen, nos tenemos que sacrificar un ratito. Hoy, pero fíjense que hoy pasé por el deprimido de la 72, que ya lo abrieron, lo estrené por primera vez. Hoy pasé por ahí debajo y dije, oiga, qué dicha, ya se abrió esta vaina. Bueno. Entonces, y ahí poco a poco se van a ir estrenando las obras. La semana pasada se destrabó el tema en la del Regiotram, que duró 2 años encallado eso. Es que también el tranvía es súper importante. En Medellín también tenemos el tranvía, hay 6 metrocables, eso se integra también con buses, que son los buses alimentadores, porque digamos por la configuración de Medellín, por el Valle de Aburrá, pues obviamente hay partes donde el metro no va hasta esa parte. Hasta la montaña. Sí, hasta la montaña. La multimodalidad es el secreto, es el secreto, pero yo no entiendo por qué en el caso de Bogotá, por ejemplo, las ciclorrutas, que es un buen invento, en Bogotá quedó trunco. O sea, una iniciativa que yo sí creo que tiene que seguir progresando para ayudarle a la ciudad a respirar, se quedó pero como ahí. ¿Por qué dice usted que se quedó trunco? No, porque yo la última vez que estuve en Bogotá yo no vi que estuviera funcionando muy bien el tema de las ciclorrutas. No, porque, las ciclorrutas se siguen construyendo y se usan. Calles que se usan mucho. Y se usan mucho. Es que Bogotá es una de las ciudades del mundo en donde más se usa la bicicleta, y nosotros a veces no nos ponemos las medallas. Y Bogotá, el tema de las ciclorrutas es un ejemplo para el planeta. Oscar estaba mirando el celular en el taxi. Yo creo que el tema de la inseguridad también, el tema de la inseguridad y el tema del clima no ayuda mucho, pero por eso insisto, digo yo, la ciclorruta es un buen invento para esta multimodalidad y para que todo se integre. Las arterias de la ciudad tiene de ida y vuelta ciclorruta. La séptima, la 11, la 80. Pase por la 11 entre las 100 y las 70, a las 6 de la tarde, y eso es un festival de bicicleta. La 19 después de las 100, digamos, sí hay calles que se usan mucho la bicicleta.
Por eso, déjennos tener ahí la fiesta que nos presenta el alcalde a nosotros los bogotanos. Los paisas siempre nos miran por encima del hombro y ahí sale Ana Cristina a decir que ellos sí tienen metro, que es que hay que ir a Medellín para ir a ver el metro. No, nosotros vamos a tener nuestro metro. 3 añitos nos quedan. Nos quedan 3 para verlo por arriba, ¿no? 2028 entra en funcionamiento el metro. Sí, es que... Pero eso sí va a descongestionar. Una hora se entrega a tiempo, Lucas. No son 3 años. Sebastián, pero el metro ha cumplido el cronograma. Ojalá. Pero... o sea, de momento ya está entrando incluso en un 50% de avance y el metro ha cumplido el cronograma. Ojalá. No se haga fiestas, yo creo que en el 2028 no, y además cuando nos vamos a montar en el metro. Y le digo una cosa por experiencia, uno ve todas las obras del metro, es decir, cuando hace muchos años lo hicieron en Medellín, uno ve un momento en que está todo como detenido y de un momento a otro, ¡pum!, se dispara. Y quedó listo. Uno no sabe cómo, pero es como que hay una fase donde se disparan las obras y sale súper rápido. Entonces, yo sí creo que puede hacer este tiempo que se dice de 3 años, porque, digamos, hay una parte que es de trabajos lentos y uno ve por todas partes camiones y trabajadores y uno dice, pero pues, ¿qué están haciendo acá? Y de un momento a otro, ahí está el metro. Entonces... Y mire que los oyentes empiezan a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, lo que dice usted, Ana Cristina, a politizar la conversación. Entonces dicen, no lo hicieron los que ustedes querían, lo hizo Peñalosa. El que firmó este contrato fue Peñalosa, sí, ¿no? Que es la pelea y la con gran Petro. Pelea, claro, porque acuérdese que el famoso metro de cartón que decía Hugo Mario era supuestamente los estudios que dejó Gustavo Petro para hacer el metro subterráneo. Y Enrique Peñalosa llegó y lo volvió elevado. Claudia López intentó y decía, no, hagámoslo subterráneo. Finalmente se dio cuenta pues que si queríamos tener metro, Camila, pero entonces hay que agradecerle a Peñalosa, a Claudia y ahora Galán, 3 administraciones pues que siguieron este proyecto. Es que no importa políticamente cuál sea el color. Oiga, acá vemos una obra que necesitamos todos y que llevamos esperando mucho tiempo. Yo sí estoy muy contenta. Espero que los otros bogotanos también, 11 de la mañana, 33 minutos, pero siguiendo a don Augusto, que nos estaba reclamando que por qué estábamos en Canadá y que por qué estábamos en Estados Unidos y en Ucrania, pues vengámonos otra vez a Colombia, porque Lina, está creciendo la violencia contra los firmantes de paz. Este fin de semana fueron asesinados 3, 2 de ellos en menos de 24 horas en distintas regiones del país, y van 13 asesinados en lo que va del año. Y esto es importante mencionarlo ahora, pues por los compromisos que se hicieron con esos firmantes, sino porque ayer el presidente anunció un nuevo proceso de paz en el Catatumbo. Entonces, este ejemplo que se está viviendo del único proceso de paz que ha sido exitoso, o uno de los pocos, pues qué motivación le va a dar a otros para que de verdad se sienten a una mesa. De acuerdo, Camila, y además hay algo preocupante, y es que hace unos días también un grupo de 70 personas, entre firmantes y sus familias, se vio forzado a abandonar el núcleo de reincorporación en Mesetas Meta debido a la creciente amenaza de los grupos armados. Escucha lo que ellos vivieron y quienes están conectados para que lo vean. Estamos acá en el Simón Trinidad. En este momento, pues, a partir del 17 que se presentó, pues, la alerta y la denuncia, nos hemos dedicado a recoger todos nuestros enseres, a desarmar las instalaciones que nosotros construimos con nuestros propios medios y nuestros recursos. Pues eso precisamente es la denuncia que están haciendo, más esta terrible situación de la muerte de los firmantes del acuerdo de paz. Fueron 3 firmantes asesinados, Faber Alexander Torres en San Juan de Arama en Meta, Danilo Benavides en Arauquita, Arauca, y Víctor Julio Jiménez en Yopal, Casanare, y además también asesinaron a José Ignacio Díaz, que era consejero de comunes. Es decir, son 3 firmantes, pero en realidad son 4 que están relacionados con el Partido Comunista. Y por eso entiendo que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, firmante del acuerdo de paz, quien recordamos esas imágenes junto al presidente Juan Manuel Santos, le hizo un llamado a Gustavo Petro precisamente para frenar la violencia contra los excombatientes, y recordó que desde la firma del acuerdo han asesinado a 458. Y por eso digo yo, es importante no solo por los compromisos que se asumieron con esos firmantes, sino por lo que mencionaba ayer el presidente en el Consejo de Ministros de iniciar un proceso de paz en el Catatumbo. ¿Quién va a querer firmar o hacer un proceso de paz si dice mi futuro es que me vayan a matar? Exactamente, y no solamente, pues esto es muy grave, pero es una serie de incumplimientos, ¿no?, que también viene denunciando desde el Partido Comunes y los excombatientes, y precisamente por eso tenemos un invitado para hablar de ese tema, Camila, y queremos saludar entonces al senador Julián Gallo. Él es senador del Partido Comunes, que precisamente surge a partir de la firma del acuerdo de paz y agrupa a los excombatientes de las FARC. Bienvenido, senador Gallo, aquí a Mañanas Blue.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo para toda la mesa de trabajo de Blue Radio y para todos quienes están viendo esta transmisión por los medios virtuales. Senador Gallo, frente a lo que venimos comentando de los asesinatos de los firmantes de paz, de lo que pasó este fin de semana, el llamado que le hacen al presidente Gustavo Petro, ¿qué respuesta han tenido? Porque a mí lo que me llama la atención, y lo decía al inicio, es, se propone un nuevo proceso de paz en el Catatumbo, y yo digo, con este ejemplo que ha pasado con las FARC, pues, ¿quién va a querer firmar un acuerdo de paz? ¿Qué les han respondido a ustedes desde el gobierno nacional? Bueno, precisamente esa es una de las preocupaciones que tenemos, y es que no se escucha realmente una voz desde el gobierno nacional que se apersone de la situación que estamos viviendo los firmantes del acuerdo de paz. Anteriormente, por lo menos de manera formal, se pronunciaban los gobiernos. Hoy en día esa noticia pasa casi que desapercibida y nos preocupa enormemente porque se ha venido incrementando, tal como lo señalaban, este año ya van 13, un total de 458 firmantes de paz asesinados desde la firma, de manera que es preocupante, y el llamado que le estamos haciendo al gobierno nacional es que se detenga a analizar qué es lo que está sucediendo en los territorios, porque no puede ser que quienes hacen dejación de las armas en virtud de los acuerdos de paz cumplamos ese sino trágico que ha sido a lo largo de nuestra historia. Pasó con los guerrilleros liberales que firmaron un acuerdo de paz en el siglo pasado, sucedió también con quienes firmaron acuerdos de paz en la década de los 80 del siglo pasado, sucedió así en el proceso de paz con las propias FARC en los años 80 con la Unión Patriótica, y nosotros desafortunadamente parece que estuviéramos viviendo también otra vez esa historia repetida, y por eso el llamado es a que se atienda por parte del gobierno nacional y del Estado colombiano esa situación que no envía realmente señales esperanzadoras para que quienes hoy en día continúan en los caminos de la violencia encuentren motivaciones para avanzar en la propuesta de acuerdos de paz. Senador Gallo, ese dato que usted nos da, además, un dato que no es menor, y es que con respecto al mismo periodo del año pasado, los asesinatos de firmantes han aumentado en un 100%. O sea, para el año pasado, en la misma etapa de tiempo que teníamos, era la mitad de las personas que hoy hayan sido asesinadas, y le quiero preguntar en ese sentido, ¿quiénes los están matando? Porque nos dicen que son disidencias, que puede ser el ELN, luchas internas. ¿Quiénes están yendo por los firmantes? ¿Qué información tiene usted? Sí, es difícil atribuir responsabilidad a un solo actor. Senador Gallo, permítame que vamos a mejorar la comunicación, porque de repente se le empezó a cortar precisamente por los problemas que tenemos nosotros de señal en el país. Pero creo que, y mire, mucha gente se indigna, y entonces todavía existe esa indignación, que por qué entrevistamos a excombatientes, etcétera, etcétera. De eso se trata un acuerdo de paz. Precisamente para eso lo hicimos, y eso es lo que se está proponiendo incluso hoy, con diferentes grupos al margen de la ley alrededor del país, y ayer se proponía uno adicional en el Consejo de Ministros. Me dicen que ya tenemos nuevamente comunicación con el senador Gallo. Senador Gallo, lo escuchamos. Es que de repente cuando empezó usted a contestar se le fue la señal. Sí, estaba señalando que realmente no es fácil atribuir una sola responsabilidad a un solo actor lo que está sucediendo. Creo que todo esto es consecuencia de lo que tenemos hoy en día en los territorios, las distintas formas y expresiones de violencia que cobran la vida de los firmantes de paz, pero también de los líderes sociales, de los defensores del ambiente, porque no ha sido posible que se construya Estado en esos territorios. En la introducción del punto 3 del acuerdo de paz que nosotros firmamos, planteamos precisamente que ese acuerdo debería sentar las bases para que eso que vimos ayer en el Consejo de Ministros, y es tratar de llevar al Estado no solamente a través de la fuerza pública, sino a través de salud, de educación, de vías, de ofertas de empleo, pueda transformar esa realidad que es la base estructural sobre la cual se genera esa violencia. Nosotros le hemos insistido al presidente Gustavo Petro de que es necesario no limitar la discusión del tema de seguridad a unos esquemas que a veces son necesarios indiscutiblemente,
pero la seguridad hoy en día en los territorios va más allá de eso. Senador Gallo, usted dice que es difícil atribuirle a un solo grupo la responsabilidad de estos asesinatos, pero ¿hay una razón específica? ¿Podríamos hablar de retaliaciones por haber firmado este acuerdo de paz o ustedes sacarían esta motivación dentro del conjunto de posibles razones para estos asesinatos? Porque es que estamos hablando de ya 13, 14 solamente en lo que va de 2025. Sí, yo creo que hay una situación particular en estos 3 últimas semanas, y es que evidentemente se ha venido incrementando. El día de ayer, por las redes sociales, yo me dirigí al presidente Petro y le mencionaba que esto ya no puede ser algo aislado. Yo no puedo asegurar que haya un plan direccionado desde una sola organización, pero sí nos llama la atención de que se incremente de esta manera sustancial los atentados, las amenazas, los crímenes contra los firmantes de paz, y puede uno llegar a pensar que hayan sectores interesados en medio del clima de inseguridad que se está viviendo en el país, en colocarnos a nosotros como blanco de sus acciones, buscando, entre otras cosas, que nosotros nos vayamos en contra del gobierno nacional exigiendo garantías de seguridad. Es decir, nosotros en este tema de la seguridad somos como el eslabón más débil, y por eso nos preocupa y le llamamos al gobierno nacional a que se siente con nosotros y hagamos un análisis de lo que está pasando. Pero hay algo que no entiendo, senador Gallo, sobre eso que usted está diciendo y sobre lo que dice Timochenko a través de su cuenta de Twitter. Usted dice, hacemos un llamado al gobierno nacional para que los escuche, pero entiendo que ustedes desde Comunes son bancada de gobierno, y cuando los llaman a pedirle votos para la reforma a la salud y para los diferentes proyectos, ahí sí se comunican con ustedes. ¿Por qué razón cuando ustedes hacen la solicitud de que se cumpla el acuerdo de paz y que se mire lo que está pasando con los excombatientes no hay respuesta? Es que no entiendo esa bipolaridad. Sí, a ver, yo debo aclararle que nosotros hasta el momento no nos hemos reunido desde hace mucho tiempo con el presidente Gustavo Petro. Yo creo que hace más de un año. Por supuesto que interactuamos diariamente aquí en el Congreso de la República con los distintos ministros acerca de los proyectos, tanto de iniciativa parlamentaria como de iniciativa gubernamental. Adicionalmente, debo decir que nosotros, independientemente de que se puedan hacer o no reuniones con esos ministros, votamos los proyectos por convicción política, porque comulgamos, digamos, con las políticas así lo hemos expresado, que adelante el actual gobierno. Pero en este tema de la seguridad y las garantías, para nosotros debo decir que no hemos encontrado hasta ahora un interlocutor válido. Espero yo que ahora con el doctor Armando Benedetti oficiando como ministro del Interior podamos tener una interlocución, porque pues siendo él el jefe de la cartera de gobierno es a quien le corresponde de manera directa este tema de las garantías para nosotros, que hoy en día somos un actor político. Estamos a puertas de iniciar una campaña electoral y no vemos condiciones. No puede ser que el partido que firmó la paz no pueda salir con sus candidatos a hacer campaña a lo largo y ancho del país, porque se estaría poniendo en cuestión la reincorporación política, que en últimas es la esencia del acuerdo. Por eso yo quiero aprovechar esta oportunidad para llamar al gobierno nacional a que se nos escuche, que se abran los canales de comunicación, como lo señalan ustedes, no solamente para dialogar acerca de los proyectos, sino también para escuchar nuestras preocupaciones en torno a la implementación integral del acuerdo de paz. Senador, esto que usted dice es muy grave, porque entonces si no se reúnen hace un año con el presidente Gustavo Petro y dice usted que no han encontrado un interlocutor que los escuche precisamente frente a estos temas de seguridad, ¿ustedes con quién hablan? Porque hay diferentes agencias, entidades del Estado que deberían tener la misión de encargarse del cumplimiento del acuerdo de paz, de atenderlos a ustedes como partido que surgió a partir de este acuerdo de paz. ¿Con qué integrantes del gobierno tienen ustedes comunicación? ¿Con quiénes se reúnen entonces? O sea, no tienen ninguna reunión. ¿Quién los escucha? Entiendo que también tienen serios problemas en los espacios de reincorporación, temas también de recursos. ¿Cómo va eso y quién los atiende frente a eso? Bueno, digamos que de alguna manera nosotros hemos encontrado dificultades para la comunicación con el gobierno nacional, en la medida en que los cambios permanentes en los ministerios pues también generan, digamos, esa falta de interlocución. El día de ayer, hablando con los compañeros nuestros que hacen parte de la comisión
de seguimiento e impulso a la implementación del acuerdo. Nos mencionaban que hace varios meses no se reúne esta comisión porque quienes deben representar al gobierno en esta comisión son precisamente el ministro del Interior, la Dirección Administrativa de la Presidencia, es decir, el TAPRE, y estas entidades, como ustedes saben, han estado sufriendo, digamos, ausencia de funcionarios en titularidad, y por eso ha sido realmente difícil poder encontrar esa interlocución. El presidente Gustavo Petro hace ya 2 años se comprometió a nombrar nuevamente el alto comisionado para la implementación. Ese compromiso lo hizo en el departamento del Meta, precisamente cuando fueron desplazados otros de nuestros compañeros de ese espacio territorial, y nunca se cumplió, digamos, ese compromiso por parte del presidente. Entonces es una situación realmente compleja la que se está viviendo, porque existen también preocupaciones en el tema de la reincorporación, no solamente en el tema, digamos, de la vida, que es lo fundamental, por supuesto, pero también en el tema de la reincorporación socioeconómica. El año anterior lo finalizamos sin que los reincorporados pudieran recibir la mesada mensual que se sigue entregando, y que además es muestra del fracaso de ese proceso de reincorporación, porque que 8 años después quienes firmamos la paz, pues no en el caso nuestro, pero sí en la mayoría de los firmantes, todavía dependan de una renta básica, quiere decir que el Estado se ha mostrado incapaz de contribuir a generar proyectos productivos para que no sigan dependiendo de una renta básica, sino que se puedan incorporar a actividades productivas y aportar de esa manera también al desarrollo económico del país. Hugo Mario, mire, a mí sí me sorprende, escuchando al senador Gallo, que a estas alturas los integrantes de la bancada de comunes le estén pidiendo al gobierno, que supuestamente es el gobierno de la paz, porque así se ha autollamado el presidente Gustavo Petro, que los escuche y que implemente el acuerdo. Es que me parece el absurdo más absurdo que podemos presenciar. El gobierno de la paz no escucha a los que ya firmaron la paz y quieren que se cumpla un acuerdo por parte del Estado colombiano. Claro, y por eso quería preguntarle, Camila, al senador Gallo, a él, que fue negociador, que estuvo en la negociación de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, si cree en la paz total del presidente Petro. Y se lo pregunto sobre todo, senador, porque esos grupos armados ilegales que ocuparon los territorios que antes ocupaban ustedes cuando eran guerrilla, pues están fortalecidos por la minería ilegal, por el narcotráfico y por otras actividades criminales. ¿Usted cree que sí están interesados en firmar la paz con el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, yo debo decir que nosotros creemos profundamente en la solución a los conflictos y a la violencia por la vía del diálogo. Nosotros mismos somos producto y somos testigos de que eso es posible, pero indudablemente en la formulación de la política de paz total que hizo el presidente Gustavo Petro desde el inicio de su mandato, hizo falta una estrategia clara de hacia dónde y cómo direccionar ese proceso, que por supuesto tenía, digamos, distintas fases en la medida en que buscaba no solamente dialogar con organizaciones que cuentan con un reconocimiento político, sino también con otro tipo de organizaciones ligadas, digamos, a la criminalidad. De manera que nosotros creemos que en buena medida, lo decíamos ayer en una reunión interna, parte de las consecuencias de las equivocaciones y de los errores en la implementación de esa política la estamos pagando nosotros desafortunadamente en sangre, porque el fracaso de esa propuesta de paz que se ha venido dando en algunos territorios viene cobrando la vida de líderes sociales, de líderes ambientales y por supuesto de firmantes de paz. Senador Gallo, en la Cámara de Representantes fue aprobado en segundo debate, si bien entiendo es el representante Hernán Cadavid de Antioquia quien está detrás de esa propuesta de aumentar los PEDETs. Les recuerdo a los oyentes que los PEDETs son los programas de desarrollo con enfoque territorial que están en 16 subregiones en 170 municipios. Y uno se pregunta, pues si todavía no está funcionando bien en todos los PEDETs, si es buena idea aumentar ese número de PEDETs. Y pues permítame pues el cambio de tema, pero tiene que ver también con todo lo que es implementación. ¿Usted está de acuerdo con ese aumento de los PEDETs, de números de PEDETs?
Bueno, voy a dar primero un poco de contexto. Yo recuerdo perfectamente las reuniones que tuvimos nosotros cuando estábamos construyendo el acuerdo de paz en La Habana y abordamos este tema de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Recuerdo perfectamente que en una de esas reuniones nosotros llevamos un listado mucho más extenso de municipios que por supuesto habían sido víctimas, digamos, del conflicto, que tenían problemas de economías ilícitas y problemas de extrema pobreza. Uno pudiera decir que sobre la base de esos tres criterios que fueron los que permitieron configurar esos territorios, casi que toda Colombia debería ser un inmenso PEDEC. Pero llegamos a entender también en esa reunión con la delegación del gobierno de que había unas limitaciones de tipo presupuestal y por eso tocó decantarnos, digamos, por una acotación a ese número de municipios, pero siempre quedó en el ambiente planteado de que más adelante podía ser posible incluir en un segundo momento otros municipios. Ahora, la discusión en este momento es si no se ha cumplido realmente a cabalidad con la implementación, pues no tiene sentido que estemos hablando de ampliar ese número de municipios. Creo que es válida la discusión, pero habría que dejarla para un momento posterior cuando logremos realmente hacer justicia inicialmente con estos municipios que fueron incluidos dentro del acuerdo. Pues queríamos hablar con usted precisamente, senador Gallo, por esta situación, varios firmantes, 14 en total en lo que va corrido del año y apenas vamos en marzo, 4 de marzo, 14 firmantes de este proceso de paz, pues ya asesinados. Gracias por atendernos. Feliz día. Jennifer, pero también... Bueno, a ustedes muchísimas gracias por el espacio. Lina. Pues también, usted decía 14 firmantes en 2025, pero las cifras son aterradoras porque también son 12 masacres en lo corrido del año y 32 líderes sociales asesinados. Esto deja en evidencia una radiografía de que definitivamente la violencia pues está en una escalada impresionante y que lo decía el senador Gallo, estamos hablando de un fracaso de la implementación de la paz. Sí, hay algo importante sobre esta pregunta que hacía Camila de por qué siguen apoyando Comunes, por qué sigue apoyando como bancada los proyectos de Gustavo Petro, pues del presidente. Y la respuesta, una de las posibles respuestas es que pues Comunes tienen las 5 curules de paz, las 5 en Senado y 5 en Cámara hasta el 26. Entonces, hasta el año 2026, ya de 2026 en adelante es luchándose voto a voto como le toca a todos los otros grupos y por eso políticos. los tienen doblegados entonces, ahí desde el gobierno porque dicen no claro, los va a recibir nadie más en coalición sino nosotros. Pero ahí sí tienen que aprender de los otros congresistas, apretar y decirle, señor Benedetti, no le voto si no me oyen allá para el cumplimiento del acuerdo de paz. Entonces aquí Camila es donde uno dice, aquí entra la pericia política. Esta es la pericia política, ellos están votándoles todo pues porque se mueren del susto de que los dejen por fuera porque ya el 26 sí es voto a voto. Pero ¿sabe qué pasa? Se pregunta uno, Camila, escuchando al senador Gallo, ¿hasta dónde se puede llegar con la improvisación? No de este gobierno, de todos los gobiernos que antecedieron este proceso. Ayer nomás el presidente Petro en el Consejo de Ministros anunció una inversión de 360.000 millones de pesos para el Catatumbo para sustitución de cultivos. Y se pregunta uno, ¿y qué garantías tienen esos campesinos que van a recibir esos recursos si no hay vías? Todavía no hay vías, si no hay lo más elemental, no hay seguridad. Ahí está el ELN matándolos a todos los días a campesinos y a personas que están negociando la paz con el gobierno. Entonces no es una improvisación, no es echar por la borda 360.000 millones de pesos antes de tener un plan bien diseñado para que eso salga bien. Estamos escuchando al senador Gallo después de todo lo que ha pasado con la negociación con las FARC en su momento, para que sigamos los gobiernos de turno, el de Petro y el que sigue seguramente también, haciendo anuncios de paz improvisadas. Yo me quedé aterrado con la cifra de ayer, 360.000 millones de pesos en el Catatumbo, sepultar esa plata cuando no hay todavía vías, no hay seguridad, no hay infraestructura de ningún tipo, para que los campesinos puedan sustituir los cultivos ilícitos por los lícitos, que es lo que queremos todos, por supuesto.
pero no con improvisación. Así no es como se logra la paz, Camila. Pero un segundito, Sebastián, porque ayer hablaba de 330 mil millones de pesos en sustitución de cultivos, es cierto, pero también ha dado otras cifras, que iba a invertir en defensa, que es el tope más alto que mencionó el presidente, 881 mil millones de pesos precisamente en defensa para combatir lo que usted está mencionando, el tema de inseguridad en el Catatumbo, en educación, 286 mil en vías, 200 mil millones de pesos. Creo que también hay que poner eso sobre la mesa. Pero esto es una bomba de inseguridad que estalló en el Catatumbo y está el tema de conmoción interior. Yo lo separaría de la entrevista que acabamos de tener con el senador Gallo. Es decir, yo creo que el chiste y la gracia de firmar un acuerdo de paz con un grupo armado es que el Estado garantice que será una política a largo plazo, independientemente si está a la izquierda, el centro, la derecha o cualquier otro, y que un poco haya una línea de ruta. Las dos instituciones más importantes que están instrumentando el acuerdo de paz, incluso con Iván Duque, con todo lo que a ese movimiento no le gusta el acuerdo de paz, pero ahí, Camila, estaba la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Consejería para la Estabilización, que estaba ahí Emilio Archila. Más o menos creo que hay algunos logros de esas dos instituciones, y las dos instituciones casi que las acabó este gobierno. La ERN le quitaron casi el 70% de los recursos para inversión, y la agencia presidencial pues la acabaron. Entonces, la articulación del proceso de paz, este gobierno la sepultó, y uno por eso ve la gente que firmó La Habana en 2016, dice, este gobierno creó otra cosa, otro invento que se llama la paz total, pero el acuerdo de paz de La Habana, pues por alguna razón no le gustó, no le agradó del todo. Claro, pero ahí es donde yo digo, ese otro invento, ¿quién va a creer en ese otro invento si lo que ya se había firmado, los compromisos, pues no se cumplen? Dicen, ¿por qué sí se va a cumplir en otro gobierno? O sea, ¿por qué a mí sí me van a cumplir si a estos no les Es decir, cumplieron? en este momento todo lo que son disidencias, lo que es ELN, todos los que quieren hacer parte de esa gran negociación están mirando qué hay y qué les han cumplido. Claro. Y si ven lo que ha pasado con el acuerdo de La Habana, pues van a decir, yo para qué me voy a meter ahí si no están cumpliendo. Pero además que duraron 4 años diciéndole a Iván Duque que no cumplía el acuerdo de paz, que no lo cumplía, y ya cuando tiene el poder y los instrumentos, Camila, para hacerlo, uno no, de verdad es insólito. Y es un error. Por eso fue un error desde el día 1, meter la paz total a competir con la paz de La Habana. No podían ser competencia, tenían que ser complementarias, y la una tenía que ser el presidente de la otra, y el presidente infortunadamente no entendió que ese era el punto principal, algo central era tener La Habana como presidente de la paz total. Cada uno le quiso poner el apellido. Claro. Cuando vino Iván Duque, pues todo el mundo se lo esperaba, ¿no? Paz con legalidad, creo que se llamaba, no quiero recordar mal. Y luego vino Gustavo Petro y yo pensé que iba a decir paz, vamos a implementar el acuerdo de paz con las FARC, y le puso paz total. Entonces cada uno le pone el apellido de la paz y al final tenemos un sancocho. Lo que hablábamos de los colores de los vagones del metro de Bogotá, que cada uno llega con sus colores y no hay de verdad una política de Estado, porque todos tienen unos intereses políticos e ideológicos, porque obviamente el ego del político es muy difícil de combatir. Pero como decía Ana Cristina, durante todo el gobierno, o era usted, Sebastián, durante todo el gobierno Duque no hicieron sino decirle mucho. Masacraron al señor Archila, que era el comisionado de paz. Ese era su cargo, ¿no? Sí, pero a Emilio Archila lo masacraban, decían, no están cumpliendo el acuerdo, le dijeron de todo. Y a estas alturas, Archila hizo más por la paz que el gobierno de Gustavo Petro. Sí, sin duda. Y yo recuerdo mucho una declaración del presidente, no sé si en el 2022 o 2023, cuando dijo, un verdadero acuerdo de paz cambia o discute el modelo económico, más o menos diciendo, lo que hicieron en el 2016 no es un verdadero acuerdo de paz, y lo que vamos a hacer con el ELN sí es el verdadero acuerdo de paz. Desde ese momento usted con la palabra y con las acciones pues lo mancilla, lo llena de huecos, y ya vemos ahorita que hasta el mismo gobierno reconoce pues que no hubo muchos problemas. Me dice un oyente aquí para cerrar en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que para el presidente Gustavo Petro no puede haber una paz que le compita a la paz del M-19. Camila, yo sí quisiera finalizar con algo, y es ¿cuántos ETCR, zonas de reincorporación, ha visitado el presidente Gustavo Petro? Porque yo sí recuerdo muchas visitas del expresidente Iván Duque a esas zonas de reincorporación. No sé, sería una buena pregunta que nos respondieran desde la Casa de Nariño. Nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Nevecon Samsung Side by Side de 538 litros al mejor precio en Alcosto y Catronics. Samsung está en electrodomésticos a la fija. Alcosto y Catronics presentan la hora en Blue Radio. En Colombia son las 12 del día en punto.
De morir dignamente hemos escuchado hablar hace muchos años, pero en las últimas horas ese término se ha repetido por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional, una orden al Ministerio de Salud para que ajuste la reglamentación de la eutanasia para los menores de edad en Colombia. La orden tiene una particularidad, es para que no se excluya a los menores que tengan alguna discapacidad intelectual. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. A esta hora, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y mañana a las 7 de la noche los partidos de oposición van a utilizar su derecho a réplica. Después del Consejo de Ministros transmitido ayer por el presidente Gustavo Petro, entre los voceros están el senador Carlos Motoa, la representante Carolina Arbeláez y Lina Garrido. Se abordarán temas como la inseguridad en el país, las reformas sociales y la corrupción. Carolina Otero. Luego del Consejo de Ministros transmitido en las últimas horas, se conoció que mañana a las 7 p.m. los partidos de oposición usarán su derecho a réplica. Recordemos que dicha réplica se usó también después del último consejo, que también había sido transmitido hace algunas semanas, el cual derivó con varias renuncias dentro del gabinete. Entre los voceros de dicha réplica está el senador Carlos Motoa, la representante Carolina Arbeláez y la representante también Lina María Garrido, quienes abordarán temas como la inseguridad en el país, la corrupción y las reformas sociales que precisamente hoy se están discutiendo en el Congreso, por ejemplo en la Cámara de Representantes, en el caso de la reforma a la salud. Y cambiamos de tema porque mientras algunas voces en el Congreso insisten en que no se discutirá precisamente la reforma a la salud mientras no exista un aval fiscal, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, asegura que no hay ningún afán y que legalmente el documento puede entregarse en cualquier momento del debate. La información, esto dijo el ministro de Hacienda. Claro, nosotros estamos trabajando en la construcción de un aval, es parte de la responsabilidad y la sostenibilidad de esta cartera. Ahí está entonces lo que dijo el ministro de Hacienda, pero el ICOL está protestando contra la decisión de Ecopetrol de dar por terminado su contrato para el suministro de helicópteros y denunció conflictos de interés. Bueno, esta historia es larga, Marcela Peña. Y es que según el ICOL, la terminación del contrato para el suministro de helicópteros se dio 2 horas después de que hubieran denunciado conflicto de interés por parte de la persona encargada de revisar los papeles. Esta persona, dicen desde el ICOL, tiene vínculos con Eliestar, su principal competidor en el mercado. Según el ICOL, se dio la suspensión del contrato a pesar de que se habían dado todas las revisiones a las aeronaves y los funcionarios de Ecopetrol estaban conformes, y también a pesar, dicen ellos, de que estuvieron disponibles para operar desde el pasado 1 de marzo. En lugar de garantizar un proceso justo y equitativo, Ecopetrol decidió dar por terminado el contrato con el ICOL, una medida que no solo desconoce los términos acordados, sino que envía un mensaje preocupante sobre el manejo de la contratación pública y la competencia en el sector. La compañía está analizando acciones legales para los próximos días. Y el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, estamos hablando de Carlos Carrillo, confirmó que el gobierno tiene facultades de expropiación para adquirir los terrenos en el que se hará la obra de ampliación del cauce del río Cauca en la región de La Mojana. Nicolás Rodríguez. Eslobodan, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Eso lo confirmó el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, quien además informó que ya está listo el contrato para la obra de adecuación del río Cauca, esto en La Mojana, en el sector conocido como Caregato. Dice además que las negociaciones con estos terrenos van en curso, pero que si no se llega a un acuerdo con los dos propietarios de los dos terrenos que se necesitan para arreglar el cauce, pues el gobierno tendría las facultades de expropiación. Eso sí, asegura que las conversaciones van por buen camino. No hay que tenerle miedo a la palabra expropiación. Es una facultad que tiene la entidad. Entonces, el debido proceso aquí es la declaratoria de utilidad pública. Hoy, lo que está alrededor de la franja que vamos a intervenir tiene propietarios. No quiere decir que hay una expropiación, pero en caso de que no lleguemos a un acuerdo con los propietarios, tendríamos la facultad legal de expropiar. Eslobodan es un proyecto en el que se hará una inversión de 17.000 millones de pesos, tendrá la presencia de 30 máquinas amarillas, 25.000 horas de trabajo y además esta obra estará encargada de maquinaria amarilla SAS y se espera que su tiempo de entrega sea de 3 a 5 meses.
Y la Sala de Instrucciones de la Corte Suprema de Justicia va a interrogar el próximo 7 de marzo a Máximo Noriega y a Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, en Barranquilla, y el 11 de marzo en Bogotá al empresario Euclides Torres en el desarrollo de la indagación a las campañas de Pedro Flores y Ahmed Escaf. Sergio Barbosa. El alto tribunal llamó a declarar en calidad de testigo al ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, en las investigaciones previas que se adelantan en contra de los congresistas Ahmed Escaf y Pedro Flores por la presunta financiación ilegal de sus campañas. Las diligencias la realizará el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte, César Reyes, quien se desplazará hasta la ciudad de Barranquilla para escuchar a López Sierra y a Máximo Noriega, y el próximo martes 11 de marzo en la ciudad de Bogotá, el magistrado Reyes escuchará el testimonio como testigo del empresario Euclides Torres. La declaración de López Sierra se da tras interponer un recurso de desacato, pues el Hombre Malboro no quería colaborar con la justicia, y estas indagaciones previas se remontan a las declaraciones de Nicolás Petro Burgos, en las que salpicó a varios congresistas del pacto histórico de recibir dineros que nunca fueron reportados en sus campañas. Y el ICFES modificó la fecha de presentación de las pruebas Saber 11, calendario B, Presaber. Le preguntamos a Jessica Gutiérrez cuáles fueron las razones. El Instituto Colombiano para la Evaluación de Educación, es decir, el ICFES, ha decidido modificar la fecha de realización de las pruebas Saber 11, calendario B, Presaber y validación de bachillerato académico, pues estas pruebas, que inicialmente se llevarían a cabo el día 23 de marzo, se reprogramaron para el domingo 6 de abril de este año, pues la decisión, según explicó el ICFES, responde a la necesidad de asegurar la disponibilidad de los sitios destinados para la aplicación de los exámenes. También destacaron que las citaciones para los participantes serán publicadas el día 21 de marzo a través de su portal web oficial, pues esta reprogramación, asegura esta entidad, permitirá que el proceso se lleve a cabo de manera más eficiente sin contratiempos logísticos. Así que muy atentos quienes van a tener que presentar ese examen del ICFES. Cambia del 23 de marzo al 6 de abril para que lo tengan ahí en sus fechas. El examen del ICFES del primer semestre se va a presentar el 6 de abril. Se corrió la fecha. 12 del día, 8 minutos. Y vamos con otras noticias porque el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín confirmó que la compañía Chiquita Brands entregó cerca de 1.7 millones de dólares a los paramilitares entre 1997 y el 2004. Héctor David Santamaría. Luego de 17 años, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín logró emitir una sentencia en contra de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, y otros exintegrantes del bloque bananero por diferentes delitos cometidos en las subregiones de Urabá y Magdalena Medio. En la sentencia, que terminará de ser leída el 31 de marzo de 2025, se lee cómo queda en evidencia que a partir de 1997 se habría gestado un acuerdo entre la Chiquita Brands y los paramilitares por medio de la filial Banadex para pagar 3 centavos de dólar por cada caja de plátano exportada. La información indica que se habría hecho más de 100 pagos durante cada mes durante ese periodo, primero en Urabá y luego en el Magdalena Medio. Además, se lee que la filial hizo los desembolsos, actuación que avaló la empresa principal a sabiendas de las consecuencias que acarreaba. La Fundación Forjando Futuros aseguró que aunque la multinacional fue condenada en 2007 y 2024 en Estados Unidos, en Colombia no hay ninguna sanción para las 64.000 víctimas del paramilitarismo en Urabá. Y de Medellín vamos a la ciudad de Barranquilla porque por fuertes vientos, el intenso oleaje nuevamente en el Caribe colombiano entra en alerta naranja, por lo que recomiendan cautela a los bañistas y también por el uso de embarcaciones pequeñas. Vanessa Saldarriaga. Las ráfagas de viento por encima de los 40 kilómetros por hora están azotando las costas de la región Caribe, por lo que desde el IDEAM y la DIMAR fue enviada una alerta naranja en las últimas horas debido a la intensidad que estos estarán presentando, con una altura por encima de los 2.3 metros. Por esta situación están haciendo un llamado también a los turistas para que tengan ciertas prevenciones al momento de tomar baños o incluso realizar viajes en embarcaciones pequeñas. Pero no solo estas son las únicas alertas que hay sobre la región Caribe, también por incendios forestales. La isla de San Andrés se está viendo gravemente afectada, de acuerdo con la información que entrega Carolina Valencia, quien es meteoróloga del IDEA. Nos encontramos con una amenaza alta en zonas del archipiélago de San Andrés y Providencia. En este momento hay una alerta roja en la isla de Providencia. En total son 45 municipios de las diferentes regiones del país los que se encuentran en alerta por incendios en la cobertura vegetal. Sin embargo, con mayor incidencia esta situación se presenta en la región norte colombiana debido a la ausencia de lluvias desde hace más de un mes. Impresionantes las imágenes que vemos ahí a través de nuestro canal de YouTube y a través de Ditu. Fue enviado a la cárcel Rendy René Sáenz León, alias Pantera, señalado responsable del asesinato de Miguel Ángel López, un trabajador funerario en Tibú, de su esposa y su pequeño hijo el pasado 15 de enero. Juan Esteban Quintero.
El 15 de enero de 2025, en la vereda La Llana, en Tibú Norte de Santander, la familia López emprendió su último viaje. José Gregorio López, un trabajador de servicios funerarios, conducía su vehículo junto a su esposa, Diana Marcela Rojas, y sus 2 hijos. Iban de regreso a casa sin imaginar que el camino que recorrían sería el escenario de su tragedia. Según la Fiscalía, en un punto solitario del trayecto, el automóvil fue interceptado por hombres armados. Entre ellos estaba Randy René Sáenz León, alias Pantera, presunto integrante del Frente 33 de las disidencias de las FARC, quien habría actuado por órdenes de alias Richard, uno de los cabecillas del grupo criminal. Desde el 7 de diciembre del 2024, alias Richard ordenó a varios comandantes del grado 33, entre ellos a Randy René Sáenz León, alias Junior o Pantera, realizar inteligencia militar para posteriormente asesinar a Miguel Ángel López, quien ejercía la actividad comercial en la funeraria San Miguel, actividad delictiva que fue desarrollada por un periodo de 15 días. Sin mediar palabra, alias Pantera habría disparado contra José Gregorio, su esposa y uno de sus hijos, el menor de 9 meses. El único sobreviviente fue un niño de 10 años, quien quedó en estado de shock al ver cómo su familia era asesinada por este disidente de las FARC. Las investigaciones llevaron a la captura de alias Pantera semanas después. Ahora la Fiscalía le imputa los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Aunque no aceptó los cargos, un juez de control de garantías decidió enviarlo a la cárcel mientras avanza la investigación. Y ataques sistemáticos contra el alumbrado público en el Boulevard del Río, denunció en las últimas horas la alcaldía de Cali. Ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por los responsables. Estefanía Toledo. El alumbrado público del Boulevard del Río y el túnel mundialista están siendo blanco de un ataque sistemático. Así lo denunció la alcaldía de Cali. Cada día de por medio cuadrillas de Cali deben hacer intervenciones y reparaciones de luminarias o cables que afectan decenas de negocios y visitantes de este importante sitio turístico. El gerente de Cali, Roger Mina. En el Boulevard hemos tenido cerca de 40 afectaciones, entre ellas robo de cable, ruptura o robo de luminarias sistemáticas. Las dañan un día, las arreglamos el día siguiente y en la noche vuelven nuevamente a robarse los transformadores, el cable y las luminarias como tal. En el 2024 fueron atendidos más de 800 casos de vandalismo en la infraestructura del alumbrado público, mientras que en lo corrido de este año ya van más de 100 casos según las empresas municipales de Cali. La noticia internacional. En el mundo, clima extremo en Estados Unidos y son 3 frentes abiertos. Una tormenta poderosa y extensa se está moviendo a través del país y generando tormentas eléctricas severas con ráfagas de viento con fuerza de huracán que están dejando sin electricidad a miles de hogares y causando daños severos en distintas localidades. 55 millones de personas en el centro y el sur de los Estados Unidos corren el riesgo de sufrir los estragos de estas tormentas eléctricas y tornados. Eso por un lado. Y por el otro, incendios en el lado cálido de esta tormenta y condiciones de ventisca en su lado frío. En Texas, Colorado, Kansas y Nebraska, también hay lugares de Oklahoma, se esperan tormentas eléctricas, nieves, cortes de energía, vientos huracanados y riesgo extremo de incendio por el otro lado para Nuevo México y alguna parte del occidente del estado de Texas. Esta poderosa tormenta llega en medio de las celebraciones del Mardi Gras, esto en el sur, en New Orleans. Las autoridades reprogramaron los eventos y acortar las rutas del desfile para evitar el clima potencialmente destructivo a partir de hoy y hasta el jueves. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Europa porque hoy se jugarán los primeros duelos de ida de los octavos de final de la Champions League. A las 2:45 de la tarde, Brujas recibirá en Bélgica al ex equipo de John Hader Durán al Aston Villa. A las 3 de la tarde, Borussia Dortmund chocará en Alemania contra el Lille de Francia. A esa misma hora, el Arsenal visitará los Países Bajos para medirse con el PSV Eindhoven. Aunque todas las miradas se las robará el derbi madrileño. Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán en el Santiago Bernabéu. Estas son las impresiones previas de Carlo Ancelotti, técnico merengue. No, porque no lo pensamos, porque es imposible. Creo que es una eliminatoria que va a ser una eliminatoria igualada y se va a decidir obviamente en el partido de vuelta. Recordemos que en los 3 partidos más recientes entre los dos han igualado con un 1-1 en el marcador. El juego dará inicio a partir de las 3 de la tarde.
Las principales tendencias en redes sociales. Catatumbo sigue siendo tendencia nacional luego del último Consejo de Ministros que se dio este lunes y en el que el presidente Petro presentó un plan de sustitución de cultivos ilícitos en esta zona del país. Sin embargo, organizaciones como la Asociación Campesina del Catatumbo han pedido al presidente una rectificación, afirmando que el plan agudiza la estigmatización de asociaciones campesinas, suprime garantías para la participación política y profundiza condiciones de riesgo en dicha región. Al momento no hay respuesta del gobierno nacional respecto a las solicitudes del plan que busca sustituir 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos en la frontera con Venezuela. (12:16 del mediodía). Estamos en Mañanas Blue y el café y la cerveza han sido parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de esos momentos únicos que compartimos a lo largo del tiempo. Hoy se unen en una fusión única: la nueva cerveza Club Colombia con café Juan Valdez sin alcohol. Su sabor y aroma la convierten en la opción ideal para disfrutar de una tarde tranquila o darle un giro especial a una noche con amigos, porque Colombia sabe a grandes historias y a sabores que sorprenden. Esta es una experiencia que no puedes perderte. Compra ahora en Tadá. No se recomienda para mujeres embarazadas ni para menores de edad. 0.0% de contenido de alcohol aproximado en volumen. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 16 minutos, y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y por supuesto a través de todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país. Muchas noticias internacionales hemos tenido el día de hoy, sobre todo económicas por cuenta de la guerra arancelaria que empieza, pero tenemos noticias también que tienen que ver con el canal de Panamá, porque hubo un anuncio de parte de los propietarios de unos puertos en Panamá que eran propiedad de los chinos, Lucas. No, ya Gonzalo Lázari me ha regañado a lo largo de esta mañana y a lo largo de estas semanas. Ajá. Son hongkoneses, Camila, no de China sino de Hong Kong, que eso termina siendo y en unos años será lo mismo, exactamente. Un chino le diría lo mismo. No, sí, sí, o sea, Gonzalo está con los hongkoneses, bueno. Pero sí, pero a ver, o sea, hoy en día Hong Kong es dominado por China, o sea, es el de Two State Solution. Claro, no, y en 25 años, si no estoy mal, será China. Exacto. Dos sistemas, una nación. Exacto, esos dos sistemas, una nación, no, pero cada vez vamos más cercanos a un solo sistema. No, señor, a ver, ustedes no pueden repetir una mentira de un señor al que critican todo el día en este programa, Donald Trump. Donald Trump dice que el canal de Panamá tiene presencia china. Eso es falso. Y Hutchinson Ports, que es la que controlaba hasta el momento los puertos de Colón y de Cristóbal, digamos, es una empresa hongkonesa, ¿ok? Camila, que por cierto tiene una gran inversión por parte de los Estados Unidos, no tiene nada que ver con el Partido Comunista Chino y no tiene nada que ver con el gobierno chino, que es lo que ha dicho Donald Trump una y otra vez. Bueno, permítame dudar frente a que cada vez que se dice que las empresas chinas no tienen ninguna influencia del gobierno pero es que chino. No es China, eso es hongkonesa, es que no es ya sé, ya sé. Pero no nos olvidemos que Hong Kong, cuando los ingleses se lo devolvieron a los chinos como parte del acuerdo, empezaron a tener muchas protestas, como las que nosotros reportamos aquí, incluso las protestas de los paraguas amarillos, ¿se acuerda? Que era porque los chinos se estaban metiendo en su política y se estaban metiendo en todo su sistema y ganaron los chinos. Hagamos algo, a ver, como usted no me cree a mí, no pasa nada. Yo le traigo al New York Times. El New York Times hizo una investigación, que yo creo que usted le cree al New York Times, tal vez más que a Gonzalo, y dijo, no hay ninguna comprobación de que el gobierno chino y el Partido Comunista tenga presencia en Hutchinson Holding. ¿Le crea al New York Times o tampoco? Bueno, pero entonces la noticia es que vendieron los hongkoneses, no chinos, sino los hongkoneses. O los chinos hongkoneses, podemos decir. Bueno, son chinos pero hongkoneses. Que sí me estaba regañando porque ya terminaron aquí regañado Sebastián y usted también. Entonces, mejor dicho, ¿vendieron porque los panameños los forzaron a vender o cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Pues Gonzalo sabrá mejor la historia, Camila, pero acuérdese que Marco Rubio, de hecho, estuvo hace unas semanas allí en Panamá y Donald Trump, como bien estaba diciendo Gonzalo, pues ha dicho muchísimas veces
veces que los chinos tomaron el control del canal. Pues yo creo que una vez más la presión de Donald Trump ha funcionado y el negocio es que justamente esta firma Hutchison le va a vender a BlackRock, que es también un gigante inversor estadounidense, por 19 mil millones de dólares la operación de estos dos puertos, que ya me decía Gonzalo, no hacen parte como tal, Camila, del canal, sino que son más bien aledaños, ¿podría decirse, Gonzalo? Sí, a ver, yo voy a explicar otra vez este tema rápidamente, Camila, para que no haya confusión. Hay 5 puertos en el Canal de Panamá, son 5 puertos privados, concesiones que otorga el Estado panameño y no la administración del Canal de Panamá, y los buques pueden utilizar los puertos que deseen. BlackRock es el mayor inversionista de Hutchison Ports, que por cierto, hay que decir que esta empresa hongkonesa es la que maneja los puertos más importantes, por ejemplo, en el Reino Unido, y maneja más de 50 puertos en todo el planeta. BlackRock lo que dice es, nosotros ya somos los grandes inversores de Hutchison, una empresa que por cierto cotiza en la bolsa de Hong Kong. Lo que vamos a hacer es comprar la operación de Hutchison en Panama Ports Company, que es el concesionario de estos dos puertos que tiene en Panamá. Ahora bien, hay que ver los términos y condiciones. Yo no creo, es una opinión muy personal, yo no creo que el gobierno de Panamá haya impulsado esta venta. ¿Y por qué digo que no, Camila? Porque hay una investigación, incluso hay una demanda de inconstitucionalidad que se introdujo en la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato que habrían firmado el Estado panameño y Panama Ports Company hace un año, y que tal vez iba en vía de aclararse. Aquí lo que uno pudiese estar pensando, y pensando de mala forma, es que Hutchison lo que quiere es tal vez evitarse un lío internacional de demanda del Estado panameño frente a incumplimientos que habría tenido la compañía en el manejo de los puertos en Panamá. Bueno, pues ahí entonces le están dando gusto al presidente Donald Trump, entonces ya la compañía chino-hongkonesa no va a tener más participación en esos dos puertos de Panamá y le vende a su socio, el fondo BlackRock, la totalidad de la participación. Pero una de las noticias que a la 1 de la tarde se produce en Colombia, o sea, en 40 minutos aproximadamente, es que se reanuda la discusión de la reforma a la salud. Eso se conoció, entre otras cosas, por un trino del representante a la Cámara, Jorge Rodrigo Tovar, quien es el vicepresidente de la Cámara y quien habló con nosotros la semana pasada, hablando de cuáles eran las razones por las cuales no se estaba programando la discusión del debate. Ha dicho el representante Tovar en su cuenta de Twitter que se reprograma, se destraba entonces la discusión de la reforma a la salud por cuenta de que ya el gobierno nacional está cumpliendo con las órdenes que dio la Corte Constitucional de hacerle el pago a la EPS, pero asimismo de crear esa mesa para ver en cuánto se va a aumentar la unidad de pago por capitación, ese famoso UPC que tanto hemos hablado por estos años ya, ¿no? Porque sí, de la UPC llevamos hablando ya 2 años desde que empezó el gobierno del presidente Gustavo Petro. A esta hora nos acompaña el presidente de la Cámara de IPS de la ANDI, Álvaro Puerto. Las IPS son las instituciones prestadoras de salud, que en esta reforma pues son protagonistas, pero que también han sido protagonistas por estos días por cuenta de denuncias que existen en torno a que hay IPS, estas instituciones que son fachada, que no existen y que se han robado la plata que les han pasado del sistema. Señor Puerto, bienvenido, gracias por estar con nosotros a esta hora en Mañanas Blue. Señor Puerto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor Puerto, bienvenido. ¿Usted me escucha? Sí, escucho muy bien. Bueno, entonces le pregunto, señor Puerto, precisamente sobre, a la 1 de la tarde se reanuda el debate sobre la reforma a la salud. Y en esa reforma a la salud, en donde pues el gobierno viene luchando para generar un cambio del sistema, las IPS, es decir, las instituciones prestadoras de salud, pues van a jugar un rol importante. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la idea es que la plata se les gire directamente a esas IPS. Pero esto en el marco de unas noticias que hemos conocido recientemente en donde la ADRES le ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación investigar a 36 instituciones prestadoras de salud por ser simplemente pues casi que unas empresas de papel. Quiero preguntarle a usted directamente como representante de las IPS en la ANDI sobre esas investigaciones que se hace a esas 36 instituciones y si esas 36 pertenecen al gremio de ustedes o no.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti, a la mesa, a toda la audiencia. Primero debo manifestar que ninguna de las instituciones pertenece a la Cámara de Salud de la ANDI. Y lo segundo, me gustaría dar un poco de contexto para la audiencia. Cuando una institución prestadora de servicios de salud va a abrir sus puertas para prestar servicios, tiene que hacer un registro en el REPS, donde es el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Ese registro, el cual se carga la información de manera virtual, las secretarías de salud durante los siguientes 2 meses deben hacer la visita. En esa visita ellos deben corroborar de que todos los servicios que se habilitaron cumplen las condiciones, que están la infraestructura, que están los profesionales de la salud contratados y demás. Lo segundo que hay que mencionar es que estas visitas se hacen cada año. ¿Por qué menciono esto? Porque en el caso de las denuncias que hace ayer el ADRES, pues una de las primeras cosas que uno se debería preguntar es qué pasó con las visitas de habilitación inicial y de seguimiento a esas instituciones. Ese es uno de los primeros temas que creo que debemos prestarle atención como país. Claro, o sea, aquí lo que usted está diciendo es que esas IPS pudieron ser de papel y robarse la plata y no tener una infraestructura, porque también hubo como una especie de corrupción de parte del gobierno nacional que no hizo el seguimiento a esas IPS de si estaban funcionando o no. Es decir, acá no solo son estas IPS de papel, sino que hubo algún tipo de alcahuetería, por decirlo de alguna manera, desde el Ministerio de Salud y las superintendencias y la ADRES misma. No, digamos que cada ente territorial tiene su secretaría. Ajá. Y cada secretaría tiene la responsabilidad de revisar los servicios, la infraestructura y las instituciones que prestan. Entonces lo primero que hay que decir es que esto no tiene nada que ver con el gobierno nacional. Al contrario, me parece que el ADRES ha hecho un gran trabajo al identificar que esta situación se está presentando, al haber hecho la auditoría concurrente y al haber ido a validar si efectivamente esas instituciones existían o no. Lo que sí nos llama a todos la atención es qué pasó en esas secretarías de esos departamentos, que en ese momento se hicieron o no se hicieron las visitas, había una IPS y después la quitaron. ¿Qué sucedió? Entonces creo que la Fiscalía va a poder identificar y llegar, digamos que a identificar las consecuencias de lo que sucedió, pero realmente esto es de cada gobierno local, de cada ente territorial. Señor Puerto, estamos hablando de 70.000 millones de pesos girados a estas IPS de papel. ¿Ahora qué viene entonces? ¿Y cómo se giraron esos dineros? Si eran fachada simplemente y se hacían giros mensuales, ¿nos puede explicar para que la audiencia nos entienda cómo funcionó esta trama? Sí, digamos que hasta ahora lo que hemos visto, y lo primero que quiero aclarar es que aquí a cada colombiano nos debería doler cada peso de la salud. Aquí no se nos puede volver costumbre que cada situación que pasa, siendo un peso o siendo 1.000 pesos o 10.000 millones de pesos, son vidas de personas a los que se le está quitando el acceso como tal a los medicamentos y a los servicios. Entonces, este es un tema que tenemos definitivamente que atacar y defender entre todos los colombianos. Lo segundo es que lo que uno, digamos que ha identificado en diferentes momentos del sistema de salud es que existen redes, y esas redes se dedican, como lo denuncia un poco el director del ADRES, a encontrar los caminos para poder identificar quién hace la factura, quién la radica, quién se la audita y quién se la paga. Entonces lo que uno se debe preguntar es, ¿será que los controles que tenemos son los que había que tener? ¿Será que existieron personas que facilitaron entonces el saltarse la auditoría que se hacía anteriormente? Y una cosa que quiero agregar aquí es que Colombia tiene que avanzar en la interoperabilidad. Nosotros tenemos que avanzar como funcionan otros sectores de Colombia, donde la información viaja y se puede cruzar, donde es fácilmente detectable. Esto, por ejemplo, qué bueno que la ADRES logró esta auditoría concurrente, pero en la medida en que el país siga creciendo, sean más facturas y más servicios, pues es más incontrolable si no tenemos realmente una transformación digital del sector. Señor Puerto, estas IPS fachadas que usted nos dice, pues claro, pertenecen a unas, son parte de algunas EPS, pero de esas EPS a las que pertenecían estas IPS, ¿algunas estaban intervenidas? ¿Tiene usted conocimiento de eso? Digamos que lo que denuncian en el tema del ADRES son IPS fachada, por lo que dice el director, que atendían accidentes de tránsito. Luego ahí
no se está hablando de que pertenezcan a ninguna EPS como tal, sino son instituciones que prestan el servicio de un accidente de tránsito y se le recobra al ADRES de manera directa y no participa ninguna EPS. Lo que uno sí se debería preguntar, si yo fuera director o interventor de una EPS, es revisar inmediatamente si alguna de esas instituciones me ha entregado o me ha presentado alguna factura a mí, o si había algún contrato con alguna de esas instituciones. Esa es una cosa que cada gerente o interventor de EPS debe revisar. Yo le hago una pregunta, porque estamos hablando con usted, entre otras cosas, por esa denuncia que hizo la ADRES, pero también porque se reanuda la discusión de la reforma a la salud ahora a la 1:00 p.m. Finalmente se destraba en la Cámara de Representantes. Con esto que se conoce que ha pasado con 36 IPS, como decía Jennifer, estamos hablando de 70.000 millones de pesos que pueden estar ahí refundidos y que deberían haberse destinado a los tratamientos de los colombianos enfermos. ¿No es un riesgo el que se apruebe en esa reforma a la salud que hay hoy en el Congreso de la República, en donde la plata vaya directamente girada a las IPS, si ya tenemos situaciones como esta, en donde son los entes territoriales los que terminan controlando si estas IPS existen o no existen? Bueno, entonces lo primero que quiero decir es que es importante siempre que se mantenga el diálogo y se creen los espacios para poder enriquecer, en este caso, una reforma que el país y creo que la mayoría de los actores hemos reconocido todos que se requiere la mejor reforma posible. Eso significa escucharnos, identificar dónde han estado las falencias, dónde se han cometido los errores, dónde han faltado los controles, con el objetivo de que se fortalezca esto independientemente de que se hagan las investigaciones que sean necesarias, porque también creo que de aquí para atrás esto no puede quedar impune, sino tienen que realmente identificarse los mecanismos, pero las personas que actuaron. Pero volviendo para cerrar la pregunta que usted está diciendo, hoy en día la mayoría de los prestadores recibimos un porcentaje importante de la facturación, se recibe de manera directa desde el giro que hace el ADRES. ¿Qué diferencia tenemos acá? Sin embargo, no estamos exentos de que pueda encontrarse en cosas similares. Y es que hoy en día la EPS hace auditoría de los servicios, hace auditoría de los modelos de contratación y de los resultados en salud en muchos casos. No quiero decir que todos lo hagan perfecto, que ahí no hayan vacíos, pero lo que sí quiero decir es que hoy, desde el rol que cumplen las EPS, es menos probable que en la auditoría que hacen surjan estas cosas que, por ejemplo, vemos que están sucediendo tan de manera directa. Pero insisto en una cosa, Camila, si nosotros no avanzamos en interconectar los datos, en que fluya la información de manera directa al ADRES, a la DIAN, al Ministerio de Salud, a la cuenta de alto costo, vamos a seguir siempre corriendo estos riesgos con reforma o sin reforma. Entonces creo que hay que seguir discutiendo la reforma, habrá que fortalecer, alimentarla, hay que esperar que sale de la Cámara y cómo se da la discusión en estos días y después mirar cómo llega a Senado. Pero entre los colombianos tenemos la responsabilidad de fortalecer los mecanismos para que el sistema de salud fluya. El riesgo no está en que le giren directamente la plata o el dinero a la IPS. El riesgo está en bajo qué condiciones, bajo qué modelo de contratación, evidenciando qué población se atendió, por mencionar algunos de los mecanismos. Señor Puerto, usted al principio de esta entrevista nos decía que aquí hay mucha responsabilidad regional, de entes regionales que son los que deberían estar ahí pendientes de estas visitas iniciales y todo el proceso pues que usted nos explicaba. Le quiero preguntar, ¿estas denuncias están concentradas en cuáles entes regionales? Es decir, ¿en qué departamentos o en qué regiones estuvo concentrado ese vacío, el vacío en los controles? Que toda esta entrevista usted ha hablado básicamente es de la falta de control. Sí, yo creo que según lo que entendí al director del ADRES y sin conocer la denuncia formal, entendía que la mayoría de los casos se concentraron principalmente en la costa. Y entiendo que hay algunos hallazgos, por ejemplo, en Soledad o en Barranquilla. Entonces, habrá que revisar quiénes eran los que en ese momento ejercían la labor de Secretaría de Salud y quiénes eran los responsables, los equipos de hacer las visitas y si se hicieron o no se hicieron y qué hallazgos como tal. Claro, y ahí tiene un punto el representante, el presidente de la Cámara de IPS de la ANDI, don Álvaro Puerto. Señor Puerto, gracias por haber estado con nosotros y por habernos explicado este punto que es importante hoy que se reanuda la discusión de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Camila, muchas gracias a ustedes y insistir y por favor no paremos porque son
los recursos de todos los colombianos y no se nos puede volver paisaje. Necesitamos una transformación cultural del país más allá de cualquier otra transformación, y esto significa que seamos conscientes que los recursos son de todos y para todos. Sin salud no hay trabajo, no hay educación, no hay alimentación. Gracias por el tiempo. A usted muchas gracias. Lo que dice el señor Puerto es verdad, la salud es lo más importante. Si estamos enfermos no podemos hacer absolutamente nada más, y sí que hemos sentido los colombianos lo que ha pasado con el sistema de salud en estos 2 años. Sí es verdad que el sistema de salud se venía deteriorando desde mucho antes y había quejas, pero en estos 2 años ha sido mucho más complejo la consecución de las citas y demás, y por eso la reanudación de esa discusión hoy en la Cámara de Representantes es importante. Y lo que usted le decía, Ana Cristina, acá también hay una responsabilidad de los entes territoriales, esas IPS de papel, ¿y quién las vigilaba? Sí, hay varios puntos importantes en lo que nos decía el señor Puerto. Uno, el papel de los entes regionales, del control. Por otra parte, lo que él decía de destacar el papel de las EPS, que si bien es cierto, aquí estas IPS solamente hacían cobros pues por tránsito, por accidentes de tránsito. Las EPS tienen un papel muy importante en el control de lo que se para, de todo lo que pasa y de todas las cuentas que se dan por cuenta de todo lo que atienden. Es decir, la importancia que tienen las EPS. Y en tercer lugar, Camila, que creo que también es muy importante resaltar la intercomunicación, que él también nos repitió varias veces, el señor Puerto, la importancia de tener intercomunicados todos los sistemas para que esta información fluya entre los distintos participantes de todo el sistema de salud. Ahí hay una serie de detalles importantes para discutir, y me pareció bastante esclarecedora esta entrevista con el señor Puerto. Y hablando de salud, precisamente este mes de marzo es el mes en contra de la obesidad, Gonzalo. Y es importante hablar que la obesidad genera enfermedades cardiovasculares, que son las enfermedades que están generando la mayor cantidad de muertes en el mundo. Y salió el estudio que revela cuáles son los países que concentran a más de la mitad de los adultos con sobrepeso u obesidad en el planeta. Y yo me atrevería a decirle, y no sé si estoy en lo correcto o no, que estamos hablando de Estados Unidos y México, o donde se concentran la mayor cantidad de personas adultas con obesidad. México en la lista, y aparece obviamente Estados Unidos, pero aparecen países como por ejemplo Indonesia, aparece Rusia, aparece India, aparece Egipto, y aunque usted no lo crea, Camila, aparece China. China tendría 402 millones de personas con sobrepeso, India 180 millones, Estados Unidos muy cerca con 172 millones, casi la mitad de la población de los Estados Unidos, un poco más, Brasil con 88 millones de personas con sobrepeso y obesidad, y lo mismo pasa con Rusia, México, Indonesia y Egipto. El estudio es muy interesante porque además, Camila, muestra que para dentro de 15 años se estima que el 60% de la población adulta mundial tenga sobrepeso. Y esto debido a la cantidad o a la forma en cómo nos estamos alimentando, a la llegada de nuevas tecnologías y a la falta de ejercicios que se está haciendo o que de alguna u otra forma estamos dejando de hacer. Por eso generemos conciencia. ¿Cuánto vamos nosotros, Gonzalo, aquí en ese proceso? No, vamos bien, 15.8, ¿no? 15.8. Y sí se le nota en la cara, muchos oyentes me lo han dicho, que claro, porque como solo se le ve la cara a usted a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y Ditu, de pie no lo vemos nunca. Entonces solo le vemos la cara, pero en la cara sí se le nota. ¿Y usted se siente distinto, Gonzalo? Es que yo creo que un testimonio así es importante, porque la gente dice, el tema de la obesidad, el tema de la gordura es un tema estético, y no es un tema estético, es un tema de salud. Resulta que una de las principales causas de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el sobrepeso. A usted, cuénteme, ¿qué le cambió la vida ahora que ha perdido casi 16 kilos? Oiga, pues... Cosas básicas. Cosas básicas en que, por ejemplo, roncaba mucho. Okay. Ya no ronco. Eso es un cambio drástico. El tema de la respiración, Camila. Me costaba a veces respirar, ahora no me cuesta tanto respirar. El tema de la movilidad a la hora de hacer ejercicio. Estoy como Sebastián ahora jugando pádel y ahora
Y el me siento genio, como una pluma, ¿no? Porque hay unos que dicen que se ponen más malhumorados. Ahora, cuando son flacos que cuando son gordos, ¿quién dijo eso? No, en serio. No, eso ¿Sí? sí. Y le voy a decir una cosa, ahora que están en el Ramadán. Es menos de mal genio un gordito que no. No, a pero lo que no me solo dice. por un tema de hambre también es y por el como hambre. de la ansiedad. A eso iba yo. Una amiga que vive en Turquía me decía, mire, uno sabe que empezó el Ramadán porque en la calle la gente es mal genio. Porque está todo el mundo furioso. Claro, está Porque con hambre. tienen hambre, Porque pero tienen es hambre. diferente estar más flaquito. Claro, es otra forma, pero el hambre produce mal genio, pues. Lo que pasa es que aquí hay que hacer una mención. Yo estoy perdiendo peso y he perdido peso gracias a la ciencia, gracias a médicos, gracias a una dieta, gracias al ejercicio y de alguna otra forma el medicamento que he estado tomando me ayuda a reducir la ansiedad de comer que antes tenía a cada rato. Y obviamente datos que me han dicho, mira, si usted si tiene ansiedad, coma un chicle sin azúcar, por ejemplo. No, quítale el azúcar al chicle. Si va a comer pan, coma pan de masa madre, no coma el típico pan. O sea, no es que hay si usted no va a dejar de tomar trago, pero en vez de tomar cerveza, tome una copita de vino blanco. O sea, tampoco es una reducción drástica absolutamente de todo, sino ir cambiando hábitos. Cambiar hábitos. Claro, cambiar hábitos. Alguien, Camila, que ha hecho un proceso mucho más duro que el de Gonzalo, que es el influencer más importante del mundo, Ibai Llanos, ustedes lo deben conocer. El mejor amigo de Piqué, el ex de Shakira. ¿No es el mejor amigo de Piqué, Ibai Llanos? También de otros jugadores del Real Madrid, es muy amigo de los jugadores. Okay. Pero lo importante es que él era muy, pero muy gordo. Es decir, muy gordo, son 60 kilos de más. Y se puso a hacer un reto o un proceso de perder de peso y ya perdió como 40 y pico kilos. Y yo le quería contar sobre eso porque él contaba lo que usted le preguntaba a Gonzalo, que en su vida le ha cambiado, y ahí me puse mucho en el pellejo de alguien que sufre sobrepeso, y la cantidad de cosas que sufren es tremenda. Amarrarse los zapatos, el tema de la pena social, de cómo lo miran a usted, de que siempre a usted lo reconocen por ser gordo y por nada más, como que el tipo sí cuenta lo que le ha cambiado la vida para bien, de perder 40 kilos. Pero digamos que más allá del tema social, el tema físico, de cómo usted todo se siente, de subir las escaleras, de que no se ahogue cuando está caminando 3 pasos, y lo que le cambia eso, pues para su salud y para tener un mejor estilo de vida. 12 del día, 41 minutos. Vámonos para Barranquilla porque se muere Joselito Carnaval. Se acabó el carnaval de Barranquilla y Oscar, ustedes entonces están de fiesta despidiendo a Joselito. Carnaval, Camila, después de 4 días de jolgorio, de rumba corrida, hoy está Barranquilla, las viudas, muchas viudas deja Joselito hoy martes de carnaval, sepultándolo, enterrándolo, pero dentro de un año vuelve y resucita Joselito y vuelve a la vida. Mañana ya es miércoles de ceniza, entonces después de pecar estos 4 días, mañana comenzamos a rezar todos. Pero mire, Camila, claro, hoy Barranquilla está celebrando la muerte de Joselito, que es un muerto que todo Barranquilla llora, pero que sabe que el otro año vuelve con más alegría y con más holgorio. Mañana ya es miércoles de ceniza, empezamos la... Claro. Cada uno hace su penitencia. O yo hago penitencia en la cuaresma. Mañana miramos a ver si hay otros que hacen en la cuaresma. Pero mire, ya que se muere Joselito, llega el miércoles de ceniza, pues empiezan las cosas a estar en la normalidad en Barranquilla y vuelven pues entonces las discusiones políticas. Y por eso quiero preguntarle, Sebastián, ¿qué pasó con la carta que mandó Héctor Amariz, conocido como el Oso Yogi, desde los Estados Unidos, el que está siendo investigado por la Fiscalía en el caso del megatanque en Barranquilla, sobre lo que dijo que iba a contar del alcalde Char y toda la familia? Sí, el precarnaval arrancó muy fuerte en Barranquilla con esa carta del 10 de febrero que fue el tema de la semana en todos los medios. Camila, quien fuera colaborador durante mucho tiempo de Alex Char, el alcalde de Barranquilla, dijo que estaba dispuesto a contar sobre casos de presunta corrupción en 4 elementos que en Barranquilla se ha comentado mucho: la empresa AAA, el caso Iarco, todo lo que tiene que ver con Aida Merlano y sobre las tiendas Olímpica. A los pocos días, exactamente 2 días después, el Oso Yogi tenía, Camila, una audiencia con la Fiscalía porque él está involucrado en uno de los casos de corrupción de Barranquilla, que es sobre el megatanque, que ya le voy a hablar. Y la revista Cambio reveló, Camila, pues sorprendentemente, después de esta carta, que era una bomba, que el señor dijo que iba a contar muchas cosas, pues él acudió a su derecho a guardar silencio y no contó absolutamente nada.
en esa audiencia con la Fiscalía, Camila, que fue 2 días después, puntualmente el 12 de febrero de este año. Y la gente dice, bueno, si usted dijo que iba a contar todo eso, si dice que Alex Char y sus colaboradores hacen todo eso, ¿por qué guarda silencio? Hay un montón de teorías. Por eso le preguntaba, ¿qué pasó con esa carta que además incluso la publicó RTBC como primicia? Después empezamos nosotros a averiguar qué había pasado con esa carta. El señor Amariz se quedó callado, ¿y qué pasó? Pues sabrá Dios qué está buscando, por qué lo hizo. O si estaba diciendo mentiras, también puede ser. Pues acá caen muchas teorías. Lo concreto, Camila, es que el señor Amariz vive en Miami y él ha estado colaborando con la justicia de los Estados Unidos en los últimos años. ¿Y por qué la Fiscalía lo llama a él? ¿Por qué lo llama a él a una audiencia, Camila? Porque él está involucrado aparentemente en un caso de corrupción conocido. Oscar y los barranquilleros lo deben conocer muy bien. Se trata del megatanque 7 de abril, que es una obra que se firmó, Camila, en el 2014. Es un megatanque de agua potable que está ubicado en el Cerro Sevilla, esto es el suroccidente de Barranquilla. Se le firmó, Camila, en el 2014 al consorcio Hidrotanque SAS. Uno de los grandes socios de esta empresa es el señor Carlos Vengal, y una persona que entró en 2015 a participar en este proyecto es empresario, ganadero, y fue también candidato a la alcaldía de Barranquilla, el señor Luis Enrique Guzmán Champs. Luis Enrique Guzmán Champs, Camila, le contó a la justicia, según él, que se le habrían entregado coimas a emisarios y a personas de Héctor Amariz cuando trabaja en la alcaldía de Barranquilla y al mismo Alex Char para participar en este contrato. Él se lo contó esto a la Fiscalía, dice él que le entregó documentos, y es por eso que la Fiscalía, a partir de este caso, le abre investigación al Oso Yogi, y es por este caso, el megatanque, que el Oso Yogi está involucrado y veremos a ver si la Fiscalía lo deporta o no, o qué va a hacer con él. En eso estamos en este momento. Pues sobre eso que usted menciona al señor Luis Enrique Guzmán Champs, pues de pronto él puede saber por qué razón este silencio de Héctor Amariz, o cuáles son pues las hipótesis que se hacen en este tema de esa carta que se mandó, que generó todo un revuelo de decir, bueno, van a decir una cantidad de cosas de los Char, y el señor no dijo nada más. Señor Guzmán Champs, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Camila, muchas gracias, Sebastián, por abrir este espacio, y claro, como siempre, aquí poniendo la cara y dispuesto a contestar las preguntas. Señor Guzmán, y la primera pregunta que le hago es esa, la que le hacía a Sebastián. ¿Usted qué cree que fue lo que pasó con el señor Héctor Amariz, pues mejor conocido como el Oso Yogi, que mandó esa carta, generó semejante revuelo, se dijo que iba a colaborar, se iba a decir de todo sobre lo que había pasado en las administraciones del alcalde Alex Char, y después se quedó callado y no dijo nada? Bueno, para mí la hipótesis que tiene más relevancia y que tiene más lógica es que esta carta fue una manera de extorsionar a quien fue su amigo y su cómplice, obviamente, en los delitos, que fue el actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Porque, como tú misma lo dijiste, pues él envía esta carta, una carta en donde no está diciendo nada del otro mundo. O sea, ¿en qué sentido? Son unos delitos muy graves, pero que todos los barranquilleros sabemos que así son. Yo tengo pruebas, por lo menos de 2 de esos delitos que él está hablando ahí, pero que el señor nunca lo han judicializado por eso. Esta carta me parece importante porque él está reconociendo algo que ya sabíamos que ocurrió aquí en Barranquilla, y pues que obviamente nos ha dolido a todos los barranquilleros, porque lo que se robaron en la AAA, por ejemplo, no fue algo menor. Fueron más de 300 mil millones de pesos, una cosa así. Y eso salió del bolsillo de todos nosotros. Pero, señor, entonces, la teoría más relevante y la más lógica es que la carta fue una extorsión a su socio, a su amigo, a su cómplice. Pero, señor Guzmán, yo hice un recuento muy breve, pero quisiera que usted nos cuente bien exactamente qué es lo que usted le ha contado a la justicia de la participación pues en esta entrega de coimas para seguir en el proceso de ganarse el proyecto del carro tanque. Exactamente qué es lo que la Fiscalía tiene sobre la participación de Héctor Amariz en el tema del carro tanque, del megatanque. Del megatanque. Aparte obviamente de documentación, aparte de mi participación en el proyecto, que es totalmente verificable, porque mi persona sale en los videos institucionales, y pues porque además todo lo que yo le he aportado a la Fiscalía, la documentación oficial, pues únicamente la podrían tener
el contratista del tanque. En ese caso, el señor Carlos Bengal, pero como él abandonó la obra, pues, y yo me hice cargo de la obra, pues yo tenía toda esa documentación. Adicionalmente a todo eso, yo le entregué a la Fiscalía chats, conversaciones que yo tengo con el señor Amariz y con varios funcionarios del distrito de Barranquilla, incluso con el alcalde Alejandro Char, acerca del megatanque. Entonces son en mi concepto unas pruebas que dan fe de los dichos y los hechos que yo he puesto en conocimiento de la justicia. Pero lo que más tiene temor el señor Héctor Amariz es que lo deporten a Colombia. Usted, en ese sentido, que ha conversado con la Fiscalía, o no sé si usted en algún momento ha tenido contacto con la justicia de los Estados Unidos al respecto. Sí, vamos a precisar algo. Él no es colaborador de la justicia americana. Si él estuviera colaborando... Eso lo dijeron los medios mexicanos, entonces eso no es cierto. No, eso no es cierto. No es cierto. Él allá está, en este momento, o sea, hoy él está allá ilegalmente. A él se le venció su visa de turismo y él está aplicando para un asilo político. Yo supongo, eso ya lo sabré en su momento, que los papeles que él aportó al gobierno americano son papeles falsos, en donde él tiene que decir que él es un perseguido político, que lo quieren matar, que lo han amenazado, cualquier cantidad de cosas que sabemos que es mentira, porque él no es ningún perseguido político aquí en Colombia. Él se está escondiendo de la justicia colombiana. Él lo que está haciendo es evadiendo la justicia colombiana allá en los Estados Unidos. Sí. Eso es lo que el señor Amariz está haciendo. Señor Guzmán, usted hablaba sobre ese supuesto chantaje de lo que está mencionando en este momento. Él tiene problemas con los papeles para permanecer legalmente en los Estados Unidos y al parecer, según lo que yo he leído también en otros medios de otras personas que han hablado, es que el chantaje hubiera sido para él recibir esa documentación. Si ya este señor Amariz no ha aparecido para decir lo que dijo que iba a decir, ¿le habría ayudado entonces el señor Char, el alcalde Char, para que pudiera permanecer en Estados Unidos? ¿Usted qué sabe sobre eso? Pues yo supongo que lo tienen que estar ayudando. A él lo están, a ver, todo el aparato corrupto de aquí de Barranquilla. Es que si Amariz habla y cuenta todo lo que sabe, literalmente, y no estoy exagerando, y si Char me escucha, sabe que es verdad, media alcaldía y media gobernación se van presos. Además que se irían presos todos los contratistas de Barranquilla, porque él en esa carta únicamente habla de 4 cosas, pero esos 4 delitos no fueron los únicos delitos que él cometió. Recordemos que ese señor estuvo al lado de Alejandro Char y recogiéndole las coimas durante 16 años. Son muchísimas coimas y muchísimo dinero lo que pasó por las manos de Héctor Amariz. Pero usted estaba relatando sobre el proceso legal de Amariz de los Oyogi en Estados Unidos. Quisiera que nos cuente más. ¿Usted qué sabe sobre eso? Sobre si es posible deportarlo, sobre él que habla con la justicia de los Estados Unidos, o si usted ha hablado con la justicia de los Estados Unidos sobre eso. Si él estuviera hablando con la justicia americana, te aseguro que ya la alcaldía, toda la alcaldía, Char y la gobernación, Verano, El Sanoguera, todos estuvieran presos. Él allá no está colaborando con nadie. Él allá está esperando un asilo político. Ahora, yo, Luis Enrique Guzmán, personalmente, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando los mecanismos legales para impugnar de alguna manera, para decirlo de una forma, ese asilo político. Pero yo desde aquí invitaría al presidente de la República, Gustavo Petro, que conoce perfectamente a Amariz, no solamente porque en algún momento personalmente él y yo hablamos y yo le... Pues obviamente Petro es un tipo bien informado y sobre todo el tema de la corrupción, pero en algún momento él y yo hablamos y él sabe perfectamente quién es Amariz, y de eso da cuenta 2 Twitter que aún están en su cuenta de X, en donde él nombra a Héctor Amariz de frente, y en uno habla del caso de la AAA y en el otro habla del caso en donde al papá de Amariz, mejor dicho, el papá de Amariz suplantó a Amariz para que su hijo no se fuera preso, cuando aún el señor estaba vivo. Entonces, el presidente de la República, utilizando los canales legales, podría hacer que la deportación de Amariz fuera mucho más fácil. O sea, lo que a mí me puede costar meses, a él simplemente le cuesta una carta al gobierno americano y ya.
Sí, señor Guzmán, usted ha sido contratista de la alcaldía de Barranquilla en varias oportunidades, ha tenido contratos, fue aspirante a la alcaldía de Barranquilla también. ¿Qué pasó con los contratos que usted tenía con la alcaldía de Barranquilla? ¿Los cumplió, no los cumplió? ¿En qué estado se encuentran esos contratos y qué pasó con esos contratos, señor Guzmán? Se cumplieron todos los contratos, se entregaron. Yo, aparte del tanque, pues hice unos parques, se entregaron todos los parques a satisfacción, no hubo ningún problema. No me fue muy bien, pero digo, económicamente, pues obviamente te podrás imaginar que los pagos demoraron esta vida y la otra, pero se entregaron. Pero, señor Guzmán, ¿hay unos embargos pendientes de esos contratos, unos embargos a su empresa por incumplimientos? No, por incumplimientos con el Estado no. Quizás pueden haber un par de embargos laborales porque mi empresa, a raíz pues de todos estos problemas económicos que se me vinieron encima, está ilíquida, pero que yo sepa, por incumplimientos legales por parte del distrito, no. Sí, señor Guzmán Champs, le digo pues lo que me dice mis fuentes en Barranquilla, me dicen que usted está hablando ahora es porque dejó de beneficiarse de todo ese entramado, porque ya no tiene los contratos y pues tiene dos preguntas y me dice que son dos preguntas pues que son muy pertinentes en este momento, y es primero por qué la demora en denunciar, y en segundo lugar si este tipo de espacios que se dan en medios de comunicación están siendo usados precisamente pues para presionar a los CHAR. No, Camila, ven. Primero que todo, yo no hago parte de ese entramado de corrupción porque yo no soy amigo de Alex Char, yo no soy amigo de Amariz. A mí lo único que me unió con ellos fue desafortunadamente este contrato del megatanque. O sea, había una relación netamente comercial que duró lo que duró la ejecución de esos proyectos y ya, o sea, en los cuales no ha habido ninguna relación ni de amistad, ni familiar, ni de nada, de ninguna clase. De nada absolutamente. El dinero que se perdió, ya se perdió. Y las denuncias, yo las hice oportunamente, es que este proceso ya tiene 7 años. Esto no es algo nuevo, esto ya tiene 7 años. Y hay una diferencia muy grande si de pronto lo que pretenden es hacerme ver como Amariz. Es que yo no amenazo. Yo denuncié. Y después, un año después o año y medio después, los medios se enteraron de esta denuncia, le pusieron atención y yo salí a poner la cara porque yo no me voy a meter, ni me voy a ir para Estados Unidos. Aquí voy a estar hoy, mañana y dentro de 10 años, aquí estaré. Sí, hemos sabido, creo que usted le contó a la Fiscalía, pues lleva años y precisamente por eso Héctor Amariz tuvo esa audiencia del 16 de febrero, pero quería para terminar la entrevista que nos cuente en qué va esa colaboración suya con la Fiscalía y si usted, no sé si estaría dispuesto o tendría más elementos para aportar al caso. La colaboración con la Fiscalía pues va bien, últimamente se ha movido bastante, eso digamos es lo único que puedo decir, que el proceso se ha movido bastante en estos últimos tiempos. Y en cuanto a más información, sí, hay mucha más información que entregar. Es decir, que esa información usted la va a entregar. Y usted, tengo una última pregunta, señor Guzmán Champs. Usted dice, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder decirle a la justicia lo que tiene que decir este señor Héctor Amariz, conocido como el Oso Yogi, para que venga y responda aquí en Colombia sobre lo que dijo que iba a responder y no esté allá pues con la intención de buscar asilo en los Estados Unidos. ¿Qué tan exitoso cree que usted que va a poder ser en ese proceso? En ese proceso de verdad de que el señor Amariz declare aquí en Colombia sobre esos escándalos. Bueno, Camila, en unos meses te podré dar una respuesta certera acerca de eso. Como entenderás, no he llevado muchos procesos de deportación, es algo que estoy explorando, pero lo que sí te aseguro es que lo estoy haciendo con personas que sí saben del tema, juristas, personas que no están improvisando absolutamente nada, y pues bueno, vamos a tratar de hacer lo propio. Yo pensaría que el llamado a hacer eso no soy yo, es la justicia. Ellos son los que deberían hacer la solicitud al gobierno americano, no yo. Pero bueno, como las cosas aquí son como son, pues entonces
y digamos que yo soy un poquito necio, proactivo, y entonces pues por eso pues me estoy tomando el trabajo de explorar ese camino. Pues señor Luis Enrique Guzmán Champs, empresario y ex candidato a la alcaldía de Barranquilla, quien ha venido dando esas declaraciones en contra del señor Héctor Amariz, pues gracias por darnos una respuesta y por aceptar esta entrevista para preguntar y pues tratar de resolver qué fue lo que pasó con esa carta, qué tanto revuelo hubo con esa carta, y el señor ya decidió quedarse callado y poco ha dicho al respecto de lo que había mencionado iba a delatar de la familia Char. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muy amable. Y nosotros de esta forma pues toca seguir preguntando. Además, Sebastián, ¿qué va a pasar con la fiscalía? O sea, ese señor lo van a dejar allá en los Estados Unidos sin que diga absolutamente nada. Sí, porque efectivamente otras personas me lo habían comentado que él no colabora con la justicia de Estados Unidos y que está Camila en una condición pues de pedir asilo, pero como no es un perseguido político, no es de una minoría pues perseguida, pues tendría que Camila responder a la justicia colombiana. Y veremos pues, si la fiscalía tiene elementos sólidos para pedir que venga acá, que se lo deporte como a muchos otros bandidos se los deportó en el pasado. Es la 1:00 p.m. en punto. Nosotros así llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue. A ustedes gracias por haber estado con nosotros. No se muevan porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas más noticias para ustedes. Tiene un producto natural para la